En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Muy buenas tardes. He querido esperar a colgar este vídeo porque veo que a muchos nos está pudiendo ayudar a encontrar ese momento del día en el cual confiarnos a las manos y a los brazos providentes de Dios, arrojarnos allí, no como lugar donde vivir las cosas de manera adolescéntrica o infantil, sino como lugar de maduración. Y las noticias nos ayudan muchísimo a ponernos en situación, ¿verdad? Y hacer algo como tan esencial y que invita a hacerlo San Ignacio en los ejercicios espirituales, y es sabiduría de la Iglesia, que es ambientar, ponerse en situación para poder leer con la vida el Evangelio de la vida. Hoy el Evangelio es largo. Hoy el Señor, como buen domingo, nos lleva a verdes praderas y ahí nos hace recostar. Como el discípulo Juan se recostaba en el seno de Jesús, que a la vez estaba ahí en carne mortal, y bien que fue mortal. Y a la vez, en tanto que Hijo Eterno del Padre, estaba Jesús pues apoyándose en el seno del Padre. Esto me hace mucha ilusión expresarlo tan gráficamente. Qué bonito que el discípulo amado, ahora la Iglesia, nosotros, podemos recostarnos en el pecho de aquel que está en el seno del Padre. Y por acción del Espíritu Santo, que sondea hasta lo profundo de Dios, podemos entrar, acaso mínimamente, pero realmente, en donde está la Virgen María, que no es de la Santísima Trinidad, pero sí está en ella. Hoy os propongo que, con todo lo que hemos vivido en las últimas horas y en esta semana, pues nos entreguemos a la lectura pausada de este Evangelio, y luego a los que os ayude, pues os propongo unos puntos para la oración personal. Del Evangelio según San Juan. Había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano, Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, al que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para dar gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a él. Entonces Tomás, apoyado el mellizo,
apodado el Mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podría haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Antes de grabar este vídeo, ya pensaba que tendría que grabar 2. Yo no sé si 3.
porque hay tantas claves para nosotros y lo que me gusta es que sea la lectura del domingo, quinto domingo de Cuaresma, del ciclo A. ¿Por qué? Porque los cristianos debemos vivir la vida como una misa, como si todos los días fuera domingo, celebrando el gran misterio de la resurrección. Y eso quiere decir, entre otras consecuencias, que cuando los cristianos escuchamos las lecturas del domingo, estas lecturas tienen la virtualidad de poder iluminar toda nuestra semana. Toda la semana puede ser un ir rumiando y dejándose empapar y aterrizando esta palabra de Dios y no de hombres, pero que se nos comunica por medios muy humanos. Como ahora es tan humana esa ambientación. ¿Dónde estaba Dios mientras mi padre moría en una habitación, recluido, sin que yo pudiera tocar su mano y acompañarle? Jesucristo estaba ahí, conmovido en su interior. Porque Dios, en tanto que Dios no puede padecer, pero se compadece, sí puede compadecerse. Y en Cristo además, bien que padeció. El mayor dolor, aquí vemos claramente que el mayor dolor del ser humano no es el dolor físico. Uno estaría dispuesto a pasar 1000 veces porque le cortaran la mano frente a dolores físicos grandes como saberse engañado, traicionado, burlado, como haber perdido a alguien que significaba el mundo para él. Ese es el dolor espiritual, es lo que te convierte de mero animalillo en persona, espíritu encarnado, carne espirituosa, carne capaz de amar. El universo entero no es capaz de generar un solo acto de amor. En cambio estamos viendo a miles de personas que, independientemente de que hayan hecho el juramento hipocrático, y no lo han hecho por casualidad, independientemente de que sea su obligación jurídica, independientemente de que les vayan a pagar al final de mes, ojalá. Si ninguna de estas cosas se hubieran cumplido, sé que muchos de ellos estarían todavía sin mascarillas porque no hay y con muy mal material acompañando a los moribundos, dando la mano donde nosotros no la podemos dar y experimentando en su interior la promesa de Dios: yo no os dejaré huérfanos. A este respecto, muchísimas gracias por todas las intenciones para la misa, por vivos y muertos que me hacéis llegar. Este goteo, este rosario de intenciones que me vais enviando es de los aspectos que más en serio me tomo a lo largo del día, y de hecho desde el primer día empecé a hacer algo a lo que le he dado mucha más importancia después, que es coger la mejor estilográfica que tengo, untarla en la tinta y escribir muy despacio en el mejor papel que tengo vuestras intenciones, y así un poco las puedo hacer mías, aunque no pudiera conocer a tu mamá, pues ayer me llamaste y me dijiste que había fallecido. Van a tener que ser muchos vídeos. Pero Jesús aparece conmovido en su interior porque Jesús es la persona humana por excelencia. Y entonces nadie ha sido sensible como Él, ni inteligente como Él, ni ha tenido detalles como los que vemos en Él, ni una inteligencia que le permitía no solo ponerse en la situación del otro y un poco hacerse una idea de por lo que está pasando, sino compadecerse. La operación espiritual de las más ricas y complicadas que hay, compadecerse.
Bueno, os voy a proponer desde la casa del médico, porque aquí en la Puebla del Findén me impresiona mucho que donde vivo es el antiguo ambulatorio médico y esta es la casa del médico, pues ahora más que nunca, pues la casa del médico de cuerpos y almas, que es nuestro Señor Jesús. Ayer escuché el último programa de Iker Jiménez. Me gustan mucho los programas de misterio desde que era niño. Es algo que los hermanos hemos aprendido de nuestro padre, que cuenta las mejores historias de miedo y los mejores chistes que conocemos. Y hablaban de una situación, gráficamente decían lo que suponen esas mascarillas que muchos de manera desinteresada estáis fabricando a destajo en vuestros hogares. Tienen muchísimo valor y algo hacen, pero fijaos qué poco hacen. Venían a decir que si el cuerpo humano, una persona en su cuerpo, ocupara, en este ejemplo visual, un barrio de una ciudad grande, pensemos en Carabanchel, por ejemplo, ahí en Madrid, una célula de ese cuerpo humano sería del tamaño de la mesa del comedor. Una bacteria, en este ejemplo, del tamaño de una uva. Pero un virus, como el que nos ha metido en esta corona crisis, tiene el tamaño, en este ejemplo, de un grano de sal. Esa situación es lo que podríamos llamar una situación de vía muerta, a donde llegan los trenes y no pueden avanzar, ¿lo habéis visto? Y esta es la experiencia que podemos tener muchos cristianos, perdón, estoy con boquilla, ante el fenómeno de la enfermedad y de la muerte. Y Jesús, no le perdamos de vista, está diciendo que la muerte de su amigo va a dar mucha gloria a Dios. La muerte dice mucho más que el silencio en el que nos sumerge. Es un misterio. Esas mascarillas que estamos confeccionando casi no sirven para nada, porque no están confeccionadas con el material ni los filtros adecuados. Algo hacen. Pero si un poco te haces a la idea de este ejemplo, realmente sería como intentar parar, decían ayer, un granito de sal con una portería, con la red de una portería. Es que no, es muy difícil, casi imposible. ¿En qué consiste la gloria de Dios? En que el hombre viva, en que vivas y te luzcas, que Dios se luzca en ti, que le transparentes. Y lo que para nosotros es un bucle que va bajando y que se va degradando y que acaba en vía muerta, Dios lo transforma, por utilizar un juego de palabras, con su entrada en la historia, Él dice vía libre, vía de liberación. Hoy es día de salvación. Y así es como inaugurábamos la cuarentesma en la que estamos, al menos litúrgicamente. Hoy es día de salvación. Pero para esto yo creo que es muy bueno fijarnos en el caso de este Evangelio, de este domingo. Si veis que se mueve la cámara es que hay una toalla que está golpeando. Primer aspecto que os propongo. Lo que Jesús vive en cada momento de su vida humana, de su vida mortal, es preparación y un poco como una representación en miniatura de lo que va a sucederle en el misterio pascual, cuando después de la cena
y en medio de la traición le prenden, le juzgan injustamente y a continuación muere en la cruz. Le bajan de la cruz, lo meten en el sepulcro y allí, en el lugar de la soledad máxima, el Padre pues provoca un milagro. Su cuerpo ha quedado ahí, su alma ha bajado al Hades, ya lo veremos cuando llegue ese día, pues yo humildemente pues os introduciré un poco en ese capítulo del credo en el cual decimos que bajó a los infiernos. Y al tercer día resucita en cuanto Dios y es resucitado por el Padre, se puede decir de ambas maneras. Y después de aparecerse a los discípulos varias veces en Pentecostés, derrama su Espíritu Santo y asciende al cielo gloriosamente. Todo esto lo comprimimos y si te lo pudieras tomar en una pastilla, eso es el misterio pascual, te lo puedes tomar en una pastilla, que es la Eucaristía, y si te fijas en cada escena de los evangelios, todas tienen algo de todo lo que de este arco que acabo de describir, o incluso lo resumen perfectamente. Y este es el caso. Lázaro está en la soledad máxima. Después de una enfermedad mortal, efectivamente ha muerto. Y Dios dice, es que si no veis esto no creeréis. Lo entenderéis después, pero necesitáis ver que el lugar de la soledad es un lugar donde Dios quiere también fundar una compañía. Jesús realiza humanamente en Lázaro una resurrección para la muerte. Y esto es un aprendizaje. Tiene una enseñanza entre otras. Y una que quiero señalar hoy, es que me parece que va a haber un día en el que vamos a tener que pensar hasta qué punto estamos sacrificándolo todo, pero ya llegaremos a ese momento, por una vida meramente física. Y no la de todos, sino la de aquellas personas que estamos incluidos por azar, aunque no existe el azar, dentro de unas edades concretas, a partir de las cuales hacia arriba pues quedas excluido del tratamiento, y esto yo sé que es escandaloso y dolorosísimo. Hay que elegir también esa situación, no hay casualidades. Pero lo estamos sacrificando todo y ahora es lo que toca por este tiempo de vida que tenemos en la tierra. Esto es importante porque me hace pensar en algo que Jesús dice en el Evangelio, y es que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ojalá cuando salgamos de la cuarentesma hayamos descubierto, como le sucedió a María, que estaba escuchando a Jesús, estaba a sus pies y eligiendo lo mejor. Pues ojalá hayamos detectado lo mejor y lo estemos eligiendo. Esta vida consiste en elegir pues lo que recibimos en el domingo y vivir como tal. Ese misterio de incorporación que es la comunión. Ojalá, porque aquellos que se aferren solo a esta vida y a sus valores, y son muy buenos, perderán hasta eso que tienen. Pero si tú has captado la promesa de vida eterna que hay en esta vida mortal y también en la muerte, en tal caso, tú estás eligiendo la parte mejor y no te será arrebatada. Segundo aspecto que quiero pues reflejar, y es, pongámonos en la situación de Jesús, que acaba de perder humanamente pues a su gran amigo Lázaro.
qué bonito es ver a Jesús que quiere vivir la experiencia humana de la amistad. Un lugar de confidencias donde no compartes, sino que te compartes. Eso es la amistad. Y es que la amistad tiene tanto de humano como de divino, o incluso muchísimo más. La experiencia de importarle mucho a alguien. Por eso, cuando lo perdemos, el dolor ya no es solo por el amor propio y la traición del amigo, si te ha traicionado el amigo o la pareja. El dolor es que con esa persona muere un mundo entero, que solo existía porque ambos lo habíais compartido. Y por eso es un lugar de maduración tan grande. Y hay que aprender a perder a los amigos a veces. Porque ellos son signo de la verdadera amistad que es la de Dios, la verdadera compañía de Dios y de la comunión de los santos. En última instancia, muchas amistades que mientras suceden son un para siempre. No hay una amistad con fecha de caducidad. Cuando las pierdes dices, es que no acababan de ser aquello a lo que apuntaban. Ojalá un día lo sean. Yo realmente lo creo así. Es que la amistad es la forma de amor más excelente que tenemos en esta vida. Por eso es tan hermosa la amistad, el amor de amistad excelente y tremendo que hay entre el esposo y la esposa. Porque se comparten al nivel máximo. Podemos llamarlo amistad cualificada. Pues ni siquiera eso llena tanto como aquello a lo que apunta, que es la amistad entre creador y criatura, criatura y creador. Jesús humanamente vive esta experiencia de amistad y pierde al amigo. Y con él muere un mundo que existía gracias a ese encuentro continuo entre ellos. Muere un mundo. Voy a hacer una cosa que me está poniendo muy nervioso. Ya está. Él quiere que muera la muerte, pero no va a ser sin dolor ni sin cruz. Abrámonos a la novedad de este Dios encarnado, que mientras experimentaba la amistad de Marta y de María y de Lázaro, decía, qué bueno ser humano, qué bueno haberme encarnado. Si solo fuera por esto, por estos raticos en Betania con ellos, descansándome, ya merecía la pena el haberse encarnado y haberse metido en esta aventura del vivir crucificado tan dura, vivir dándose y detectando cómo hay tirones interiores, porque nos pesa muchísimo a veces el culete y nos pesan muchísimo las ganas. Él no tenía pecado, pero cargaba con todas nuestras negaciones, con todos nuestros noes culpables, con todos nuestros pecados. Marta y María experimentaron un crecimiento en la fe. Lo que sabían de Jesús al principio no es lo que saben cuando Jesús se presenta allí. Ya esperan de él milagros. Pues, bueno, la Puebla de Alfindén está a una distancia del Pilar como Betania de Jerusalén. Osera de Ebro está a una distancia de la Puebla de Alfindén y de la casa parroquial donde celebro la misa por ti, equivalente también. Pues experimenta cómo Jesús viene a descansar contigo en este domingo y te habla de las Escrituras y te habla del Padre y te enseña cómo hablarle. Y descánsate en él. Señor, esté con vosotros.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu